Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este video en el que abordaremos una de las ideas más influyentes sobre la comunicación y los medios. Soy Ricardo Bedoya, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, y hoy les vengo a presentar una obra fundamental para comprender nuestra relación con la tecnología y los medios. Hablaremos sobre el libro Comprender los medios de comunicación de Marshall McLuhan. Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, es un libro publicado en 1964 y es considerado una obra precursora e influyente en los estudios de medios comunicativos. McLuhan introduce en este libro algunas ideas bastante controvertidas y renovadoras sobre cómo los medios afectan a las sociedades y nuestra percepción del mundo. Hoy exploraremos algunos de sus conceptos más importantes y discutiremos su relevancia en la era digital actual. Ampliemos un poquito más sobre la condición de la época. Para empezar, es importante situar este libro en su contexto histórico. En la década de 1960, el mundo estaba experimentando una transformación masiva en la forma en que la información era transmitida y consumida. La televisión estaba en auge, y con ella la comunicación visual se volvía dominante. McLuhan observó esos cambios y se preguntó cómo afectaban nuestra forma de pensar y de vivir. Para entender mejor esto, pensemos en cómo la televisión revolucionó la manera en que recibíamos noticias y entretenimiento. Antes, la radio y los periódicos eran las fuentes principales de información con un enfoque más lineal y detallado. La televisión introdujo un formato visual y más inmediato que no solo transmitía información, sino que también moldeaba nuestra percepción de los eventos al mostrarlos de manera dramática y emocional. Pero ampliemos en esto a partir de una de las ideas más resonantes del libro. Una de las premisas más famosas de McLuhan es que el medio es el mensaje. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, McLuhan argumenta que el impacto de un medio en la sociedad radica no en el contenido que transmite, sino en las características del medio mismo. Por ejemplo, la televisión cambia nuestra percepción y nuestros hábitos de una manera que es más significativa que los programas que vemos en ella. Para profundizar en esta idea, la frase "el medio es el mensaje" nos invita a considerar cómo cada medio de comunicación, ya sea la imprenta, la radio, la televisión o el internet, moldea nuestra experiencia y la estructura de la sociedad. Tomemos por ejemplo las redes sociales como Instagram o Twitter. Estas plataformas no solo nos permiten compartir fotos y pensamientos, sino que también han redefinido nuestra atención, nuestras interacciones sociales y nuestra percepción del tiempo. El flujo constante de actualizaciones y notificaciones crea una sensación de inmediatez y urgencia que afecta la manera en que pensamos y cómo nos comportamos, incluso nuestro estado de ánimo. Pero McLuhan no se queda allí. Otro concepto clave de McLuhan es la distinción entre medios calientes y medios fríos. El autor nos dice que un medio caliente es aquel que extiende un solo sentido en alta definición, como la radio o el cine, que requieren menos participación del espectador. En contraste, un medio frío, como la televisión o el teléfono, demanda más participación y actividad complementaria por parte del usuario. Esta distinción sigue siendo importante en nuestra época. Por ejemplo, los videojuegos pueden considerarse un medio frío porque requieren una alta participación del jugador, quien debe tomar decisiones y estar activamente involucrado en el juego. Por otro lado, un podcast puede ser considerado un medio caliente, ya que el oyente recibe la información de manera más pasiva
sin necesidad de interacción. Sin embargo, hoy en día muchos medios combinan estas características. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO y otras, por ejemplo, ofrecen experiencias interactivas donde el espectador puede elegir finales alternativos en una serie, difuminando así las brechas entre lo caliente y lo frío, según la teoría de los medios. Un ejemplo de esto es la serie Black Mirror. Sobre esto también se refiere Manuel Castells, un sociólogo y profesor universitario que escribe un libro bastante popular llamado La Sociedad Red, una visión global, dentro del cual se encuentra un capítulo titulado La Red y el Yo. En este, Castells describe la sociedad red como una estructura social donde las redes digitales son fundamentales en la comunicación y la organización. En esa nueva forma de sociedad, la información se distribuye globalmente y en tiempo real, afectando todos los aspectos de la vida humana, entre estas la economía, la política, la cultura y demás. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Básicamente que vivimos en un mundo interconectado donde la distancia y el tiempo se reducen gracias a la tecnología. Pero volvamos sobre las consecuencias y las afectaciones en los distintos contextos. Ubiquemos estas condiciones en nuestro contexto. En el ámbito político, las redes sociales se han convertido en plataformas cruciales para la movilización social y la difusión de ideas. Sin embargo, también hay riesgos asociados con la vigilancia y el control tanto por parte de los estados como de las corporaciones. En cuanto a la economía, vemos una transformación con nuevos modelos de negocio basados en la economía compartida y colaborativa. Esto trae consigo tanto oportunidades como desafíos y cambios en las formas de comprensión del trabajo. En el ámbito comunicativo, cultural y educativo, la comunicación se ha transformado radicalmente en la era digital. Las redes permiten una comunicación más horizontal y participativa. Sin embargo, esta democratización de la información tiene efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede empoderar a los individuos, pero también puede llevar a la sobrecarga de información y a la propagación de noticias falsas. Pero nuevamente, y volviendo a McLuhan, este argumenta que los medios de comunicación son herramientas que amplifican y extienden las capacidades humanas, afectando la percepción y la cognición de las personas. Analiza cómo los medios, desde la imprenta hasta la televisión, alteran la manera en que procesamos la información y nos relacionamos con el mundo. Por ejemplo, la imprenta permitió la proliferación de ideas y la estandarización del conocimiento, mientras que la televisión introdujo una era de imágenes en movimiento que cambió nuestra forma de percibir el tiempo y el espacio. Y, respecto a la imprenta, McLuhan sustenta que la imprenta creó el individualismo y el nacionalismo en el siglo XVI. Este también nos presenta las advertencias de grandes pensadores y personajes influyentes en la política, la economía, la religión y la vida social en general. Entre ellos el Papa Pío XII, quien se preocupó mucho de que se hiciera un estudio serio de los medios en la actualidad. Según McLuhan, el día 17 de febrero de 1950, este dijo: "No es ninguna exageración decir que el futuro de la sociedad moderna y la estabilidad de su vida interior dependen en gran parte del mantenimiento de un equilibrio entre el poder de las técnicas de comunicación y la capacidad de reacción del individuo". Por último, hace un llamado a la fijación sobre las consecuencias de estos avances tecnológicos comunicativos, citando al economista John Ulrich Neff, quien dice que las guerras totales de nuestros tiempos han sido el resultado de una serie de errores intelectuales. Por último, y en conclusión, comprender los medios de comunicación de Marshall McLuhan nos ofrece una posibilidad de ver cómo podemos analizar y entender el impacto profundo, optimizado y vigente de los medios en nuestra sociedad.
Sus conceptos siguen siendo relevantes y su obra nos ayuda a indagar en el complejo panorama mediático actual. Al reflexionar sobre cómo cada medio moldea nuestra realidad, podemos ser más conscientes de las influencias que operan en nuestras vidas diarias.